están? Bienvenidos a un nuevo programa de Contraturno. Hoy tenemos un programa súper importante, porque vamos a hablar de un tema que está muy presente en las escuelas, que es el diagnóstico psicopedagógico. Muchas veces escuchamos frases como hay que derivarlo, tiene dificultades, necesita acompañamiento. Pero ¿qué significa realmente hacer un diagnóstico psicopedagógico? ¿Quién se encarga de esto? ¿Quiénes participan? ¿Qué rol tiene la escuela? ¿Qué rol tiene la familia, el docente? Para hablar de todo esto tenemos una invitada que nos está acompañando, que es la licenciada en psicopedagogía, Eileen. Un aplauso. ¿Cómo están? Gracias, chicos, estoy muy contenta de estar acá. Me encanta que podamos hablar de estos temas porque muchas veces el diagnóstico psicopedagógico se habla como algo individual y en realidad es algo mucho más amplio. Totalmente. Yo siento que muchas veces cuando se habla de diagnóstico parece que automáticamente el problema fuera solo el alumno, ¿no? Claro, y justamente hoy vamos a intentar romper un poco con esta idea. Como siempre vamos a estar muy atentas al chat y pueden ir pensando consultas o inquietudes que les surjan para mandarnos audios al 11 21 75 53 31. Bueno, igual acá abajo lo vamos a dejar. Bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué es un diagnóstico psicopedagógico? Bueno, bien, un diagnóstico psicopedagógico es un proceso que está orientado a observar y ver al niño, a la persona, en cualquier momento de su desarrollo, considerando tanto sus posibilidades como en sus límites en cuanto al aprendizaje. El objetivo es potenciarlo, ¿no? No es un resultado que se da de un día para otro, sino se trata de buscar información, observar, devolver esa información, entre otras cosas. O sea que no se trata solamente de hacerle pruebas al chico. No, claramente no. No es solo una prueba de un día y ya, sino que es muy importante, como lo dije anteriormente, observar al alumno en tanto en el momento escolar, con sus pares, con su familia, qué relación tiene con su familia, qué es lo que pasa, cómo está el niño. Entonces, ¿el diagnóstico no mira solamente al niño? No, claramente no. También mira lo que es la situación escolar y lo vincular. Bueno, y este momento del streaming está acompañado por Pepo 3D, que es un emprendimiento de juegos didácticos pensados para el consultorio, para la sala, las maestras jardineras. Mira, nos trajeron hoy estos dados, ahora los vamos a poner en pantalla para que los puedan ver, dados con números que no se consiguen en ningún lado. Están buenísimos, Muy buenos, me gustan mucho. Dados con constelaciones también, que vos podés pedirle lo que quieras, el color que quieras, de las constelaciones que quieras. Acá tenemos también algunas letras. Mira, vos decime si las podés sumar, le vamos a pedir que nos traigan una cajita más. Muy bueno para el consultorio, esto sirve. Para el Muy consultorio. bueno. Después Estas son tenemos- letras móviles, ¿no? mira, claro, para armar palabras. Muy lindas. Encastres para los más chiquitos, o sea que no solo para los más grandes. Encastres. Y está todo hecho con la impresora 3D, que es lo novedoso de Esto está esta buenísimo. época. Muy linda, me encanta. ¿Te viene bien para el consultorio? Obvio que sí, todo suma. Y es carapela, chicas, mira. Hoy, 25 de mayo, todas tenemos puestas nuestras carapelas Sí, de por Pepo supuesto. en 3D y acá tenemos un montón más. Mirá qué lindos diseños. Mira, con forma de corazones. Un pañuelo. Están unas buenísimas. golosinas. Hermosas. Muy lindas. Bueno, acá abajo vamos a dejar el Instagram y lo pueden empezar a seguir para pedirles sus recursos didácticos. Bueno, en la charla con producción nos estuviste contando sobre algo que a mí me quedó resonando en la cabeza. La idea de la escuela como sistema. ¿Nos puedes contar un poquito sobre esto? Sí, dale, te cuento un poco. La escuela en realidad es un sistema que no es solo lo que pasa dentro del aula, sino que está sumergida por varias cosas como los vínculos, las expectativas que tiene esta escuela, qué proyectos institucionales tiene, cuáles son las formas de enseñar. Eso siempre depende de la institución. Además, lo que suele pasar es que en la escuela siempre se espera que los niños y las niñas aprendan de la misma forma al mismo tiempo. Y ahí es cuando comienzan a aparecer algunas dificultades, ¿no? Porque no todos aprenden de la misma forma ni con las mismas estrategias.
Claro, como cuando todos tienen que seguir el mismo ritmo, ¿no? Claro, sí, es por eso que muchas veces el proceso del diagnóstico, el diagnóstico psicopedagógico, lo que intenta es ayudar a las escuelas a flexibilizar ciertas prácticas, ¿no? Bueno, ahí estuve leyendo algunas preguntas del chat. ¿Les parece si vamos con eso? A ver, dale. Mira, acá nos habla Una la mamá mamá. de Juani. Sí. Bien. La mamá de Juani dice: hola, soy la mamá de Juani, que tiene 5 años. En una reunión con la docente me sugirió una consulta psicopedagógica y está un poco preocupada esta mamá. ¿Qué le podemos contestar? Bueno, no es algo para preocuparse. Lo que sucede muchas veces es que el docente que está dentro del aula ve dificultades en el aprendizaje que en el día a día no lo podemos visualizar, pero puede ser algo solamente de algo puntual del aprendizaje, no es algo para preocupar. Bueno, buenísimo. Entonces, la mamá de Juani que no se preocupe, ¿no? Que no se preocupe, que a mí también me pasó. Bueno, retomando con las dudas del chat. En general, ¿quién pide la intervención psicopedagógica? Bueno, generalmente el que lo pide es la docente porque es el que está cotidianamente con el alumno y está dentro del aula. Lo que sucede es que aparecen dificultades y estas dificultades no solo tienen una causa, ¿no? Porque el proceso de aprendizaje está intervenido por varios factores, los emocionales, los pedagógicos, los sociales, también los madurativos y los cognitivos. Por eso lo que intenta el diagnóstico psicopedagógico no es etiquetar al alumno, sino lograr detectar cuáles son esas dificultades, cómo lo podemos potenciar, lograr un aprendizaje, digamos, en base a los conocimientos y ver cuáles son las potencialidades de cada alumno. Algo que me parece muy importante también es resaltar acá lo que es el papel del docente, ¿no? Porque muchas veces lo que sucede es que ellos se encuentran con todo esto bueno, se frustran, aparece la preocupación porque no saben cómo controlarlo ni manejarlo. Claro, me parece re importante eso porque a veces se juzga mucho al docente, ¿no? Es como el que está en el campo de batalla. Sí, justamente por eso es que el psicopedagogo lo que intenta es trabajar en conjunto con la docente, ¿no? Claro, entonces el psicopedagogo no reemplaza al maestro, porque muchas veces socialmente se cree que si va la psicopedagoga es porque va la maestra particular. Claro, no, justamente no. Se suele pensar muchas veces esto, pero el psicopedagogo viene a trabajar en conjunto con el docente, ¿no? Si no, el docente es el que tiene que potenciar al alumno, Claro. y es el que tiene que trabajar en conjunto con los especialistas externos y estar en comunicación. O sea que es como un trabajo en equipo en realidad. Exacto. Trabajan todos para el nene o la nena. Claro. Exacto. Entonces, escuchándote un poco a vos, me parece que es importante aclarar, tanto para los oyentes, para la gente que está acá en el piso, es que entonces no se parte de lo que no puede hacer el chico, sino se parte de lo que sí puede hacer, ¿no? Para planear a partir de eso las actividades, los juegos y demás. Sí, exactamente. No se centra en las dificultades, sino que intenta saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus intereses, sus potencialidades. Claro, y me gusta eso porque cambia como completamente la mirada. Sí, no hablamos siempre del problema, digamos, sino de cuáles son sus posibilidades. Ok, bien. Bueno, ahora les traje un juego. A ver. Bien a mi estilo. Van a tener que viajar un poquito a su pasado. Bueno. ¿Sí? Les traje unas tarjetas, tienen que elegir una y me tienen que contar un poco. Bueno, a ver. A ver, elijan una. Muy bien. Bueno, ¿les cuento? Dale, A ver, empezá te tocó. vos. ¿Quién te ayudaba con la tarea? En mi caso, me ayudaba mi mamá generalmente. Bien. Mi papá me ayudaba más cuando era algo de matemática, pero muchas veces se ponía nervioso cuando no entendía y terminaba todo mal. Muy bien. Suele pasar, A los gritos, sí, sí, sí. Y yo tengo quien te defendía siempre. Y creo que no estoy como pensándola todavía un poco. ¿Quién me defendía? Creo que tenía bastante carácter como para defenderme solita. Ah, Eso, no sé era. si necesitaba que alguien me defienda. Muy bien, muy bien. ¿Hacemos una más? Dale, a ver. A ver, quedan dos. Ah, A ver, por Ahí esta. está. Bueno, me tocó. ¿Quién era más estricto?
Y en mi caso, la verdad que creo que por un lado los dos, mi mamá y mi papá, Bien, los dos. pero tampoco, yo siempre fui bastante tranquila, tampoco es que necesitaba tantos límites Claro, firmes. bien. Ok. Pero sí, capaz que los dos esperaban notas altas, eso sí me Claro. pasaba. Ok. Bien. Y yo tengo quién iba a las reuniones en el cole. Y quién iba a las reuniones en el cole, me parece que era mi mamá la que tenía más posibilidad de pedirse. Mi mamá también era docente, Bien. entonces iba ella, solía ir ella a las reuniones en el cole, mandaba las notas. Mi papá trabajaba mucho en ese momento. Bueno, Así muy bien, que- muy bien. Ahora vamos a ver cómo seguimos entonces. Bueno, Estuvo buenísimo el juego. A mí me hizo pensar en nuestras historias personales y cómo eso influye en el aprendizaje. ¿A vos, Barbie, qué te pareció el juego? sí, me parece como que las preguntas están orientadas a el rol que ocupan las familias y creo que es clave cómo acompañamos. Lo veo desde mi experiencia como mamá, que los chicos demandan atención, tiempo, acompañamiento. Y digo, sin una familia que sostenga, se hace muy difícil. Voy a contar una anécdota para ver qué pensás, porque la semana pasada ocurrió una situación en el jardín de mi hija con una mamá que estaba muy enojada y que con todo su enojo mandó un mensaje al grupo de Oh. familias. Los grupos de Claro. WhatsApp. Los grupos de WhatsApp hay que Por favor. liquidarlos, sí. Y estaba culpabilizando a una nena porque había hecho algo que no estaba bien. Y parece que estaban todos en contra de una nena de 3 años y de su familia por una situación que me parece que es bastante esperable para la edad también, ¿no? No sé qué pensás de esto. Claro, bueno, como vos dijiste, no hay que culpabilizar a las familias. Bueno, y el tema del WhatsApp lo dejamos para otro encuentro. Hay que generar una comunicación entre lo que es la institución, la escuela y las familias. Este tema se puede explicar con una teoría, que es la teoría sistémica, que habla que el niño y la niña forman parte de varios sistemas, ¿no? Y que las relaciones familiares influyen mucho en lo que es su desarrollo. Claro, porque a veces escuela y familia terminan enfrentadas. Claro, piensan que van uno para cada lado y... Tienen que Exacto, trabajar en no. equipo. Es ahí, ¿no?, donde el mediador es el psicopedagogo y tiene que generar acuerdos entre el hogar y la institución. Bueno, por lo que estuvimos hablando, el psicopedagogo acompaña, orienta, articula. También vimos que su trabajo es conjunto, ¿no? Es con otros, por ejemplo, con las familias, con los docentes, con la escuela. Y que también busca generar cambios positivos desde lo que el niño puede y no desde la falla, si hay una falla, ¿no? Claro. No desde la falta. ¿Vos nos podés agregar algo más sobre el rol del psicopedagogo? Bueno, por lo que veo vamos muy bien, porque vamos entendiendo un montón de cosas. Es decir, lo que podemos sumar es que entonces no se trata solo de evaluar, ¿no?, sino también se trata de comprender las situaciones complejas y generar respuestas a estas situaciones. También brindarle a los docentes posibles intervenciones que lo ayuden para intervenir de forma correcta, ¿no?, y dejar de lado las frustraciones también, ¿no?, y las preocupaciones del docente. Claro, y es súper importante esto porque entonces el psicopedagogo no trabaja de una manera aislada, ¿no? Trabaja en conjunto. Justamente es un trabajo interdisciplinario y colaborativo. Bueno, con respecto a esto tenemos un audio que nos llegó que tiene que ver con esto. Es Bien. sobre una docente de nivel inicial. A ver, vamos Barbie, a ver. ¿tenés el audio por ahí? Acá está, a ver. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, estaba acá escuchándolas y tomando unos mates y pensaba, o sea, que muchas veces nos reunimos, nosotros como docentes, con psicopedagogos de alumnos y nos hablan de la evaluación psicopedagógica, pero la verdad que es un tema que conocemos poco. ¿Nos podrían explicar un poco mejor de qué se trata? Bueno, bien, muy buena esa consulta, ¿no? La evaluación psicopedagógica es una forma de conocer y entender cómo aprende el sujeto, ¿no? Y para esto se junta y también se evalúa, se analiza la información, ¿no?, de las distintas cosas que influyen en su aprendizaje, tanto en su forma de pensar, como sus formas de comunicarse, sus formas de relacionarse, cómo es su vínculo con su familia.
El objetivo es saber cómo está aprendiendo en ese momento, ¿no? No en general, sino es como sacarle una foto en ese momento, que esa foto no es solo del momento, no se genera de un día para otro, Claro. sino que influyen un montón de cosas y se va armando poco a poco, ¿no? Con distintas observaciones, con distintas actividades y datos que vamos recolectando. Claro, entonces es como una foto del momento actual, pero que va sacando cosas de acá, de allá, ¿no? De distintos lugares. Claro, esa foto está involucrada por un conjunto de cosas. Perfecto. Bueno, entonces no es solamente tomar un test. No, claramente no. Primero tenemos que entender cuál es la demanda, qué es lo que nos preocupa, qué es lo que está pasando. Por eso cuál es el porqué de la evaluación, ¿no? Después hay que intentar de recoger lo que es la información previa, analizarla, seleccionar cuáles son las áreas que se van a evaluar, ¿no? Claro, entonces la evaluación no es la misma para todos, me imagino. No, exactamente. Por ejemplo, a Martina, mi hija, cuando empezó primer grado, al principio le costó mucho y hablando un poco con la docente y demás, bueno, ella se sentaba al fondo, no llegaba nunca a copiar todo y nos dimos cuenta a partir de ahí que necesitaba anteojos. Lo que le pasaba era que no veía. Claro, no era que no entendía lo que pasaba. Claro, no era que no podía, desde un nivel me parece que cognitivo, ahora nos vamos a contar, Sí. sino más bien desde la vista, no podía ver, y entonces por eso no llegaba a copiar y a aprender algunas cosas. Bien, muy bien. Lo que vos estás hablando son las áreas de exploración, ¿no? Que estas son distintas. Que por ejemplo está lo que es la cognitiva, ¿no? Que se da en cómo entiende el alumno, en su memoria. Después tenemos lo que es la área pedagógico, que está todo relacionado al ámbito escolar. Después tenemos lo que es lo social o afectiva, que se relaciona con los vínculos, con sus emociones, con su personalidad. Y también podemos nombrar la madurativa, que se relaciona con Lo que yo caso te de estaba tu hija, diciendo, exactamente. claro. Después está la psicomotriz y la social. Claro, bueno, y con esto que están diciendo también me parece que son muy importantes las entrevistas, ¿no? Con la familia, con la escuela, porque ¿quién mejor que los docentes para que aporten cómo ven que ese niño aprende, qué estrategias tienen que usar ellos, cómo se relaciona con los demás, porque también lo ven en el recreo, bueno, en el jardín todo el tiempo, obviamente. El docente es quien no también forma parte activa, pudiendo ver qué dificultades. Es como el que tiene la mayor cantidad de datos, digamos. Claro, que puede Sí, proporcionar exactamente. a- Es un poco también como estuvimos hablando, que el docente cumple un rol fundamental y es además hablar con los adultos, ¿no? Tomar un papel importante en el alumno, ¿no? Tener en cuenta al alumno como digamos, ¿cómo te puedo decir? Como el que tiene el papel importante, ¿no? Claro. También. Claro, como un sujeto activo que es. Exacto, totalmente. La mirada fundamental es la del docente, pero también además de hablar con los adultos hay que hacer un trabajo, digamos, puntual con el alumno, ¿no? Como por ejemplo hacer entrevistas con el alumno, dejando de lado las familias, generar observaciones dentro del aula, generar registros, tomar pruebas psicométricas o técnicas proyectivas, también dependiendo de cada caso esto, ¿no? El objetivo principal es observar al alumno, al sujeto de manera integral y no como un resultado, ¿no? Claro, porque entonces no solamente es importante la familia, la escuela, sino que el niño tiene un rol activo. Obvio, sí, digamos, es el personaje principal. Muy bien. Bueno, y después de toda esta información, entonces, ¿qué pasa? Bueno, se hace una síntesis evaluativa, ¿no? Que ahí es donde se interpretan todos los datos para generar una hipótesis de qué es lo que está pasando. Y desde ahí surgen lo que son las intervenciones, las formas de orientar, las estrategias a utilizar, ¿no? Claro, porque me imagino entonces que una evaluación sin una intervención, mucho sentido, no tiene, ¿no? La idea es que toda esta información sirva para acompañar un poco el proceso Sí, educativo. exacto. Claro, y ahí aparece el famoso informe, ¿no? Mm. En este informe donde se reúne lo que vos dijiste recién, los resultados, las observaciones, las orientaciones. Muchas veces igual me parece que la familia o la escuela piensan en el informe como algo técnico y que con esto ya está, ¿no? Pero ¿con esto ya está o qué viene después? No, sí, suele pasar, no, se suele pensar eso, ¿no? Que el informe y es la solución mágica del informe, pero no, sino
ni siquiera es el final del proceso, Claro. sino es como un punto de partida para seguir trabajando con el alumno, ¿no? Y a partir de esto surgen estas famosas estrategias, las orientaciones y las posibles intervenciones que se van a generar a partir de todo lo estudiado, digamos. Además se suele dar un seguimiento al alumno, ya que el aprendizaje es algo dinámico, ¿no? Y va cambiando constantemente. Ok. Claro. Bueno, me encantó tenerte acá y me encantó este tema porque ayuda a entender que entonces detrás de cada dificultad escolar hay una historia, hay un contexto, ¿no? Hay una familia, un docente que acompaña. Sí, exacto. Y siempre hay posibilidades para estar y para intervenir, ¿no? Y hay un cambio. Muy bien. Bueno, estuvo muy bueno, la verdad. Aprendimos un montón. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este feriado El patrio. 25 de mayo. Así que bueno, muchas gracias. Esperamos que hayan podido reflexionar, que se hayan sacado las dudas que tengan. Que esto sirva para seguir pensando en una escuela más inclusiva, Sí. comprensiva, respetuosa, Sí, ¿no? muchas Las gracias por la diferencias. invitación. Bueno, y ahora sí, ya estamos. Vamos a tomar unos mates, a comer unos pastelitos. Un locro Un locro. Y nos vemos mañana en otro programa. en el mismo horario. Chao. Adiós.